tardes, señorita, con todos. Por favor, atentas a su nombre. Karen. Presente, profesor. Muy bien, Elizabeth. Presente, profesor. Ya, Marilyn. Presente, profesor. Sí, Presente, profesor. buenas tardes. Malú. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Dana Ingrid. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sofía. Sofía. Presente, profesor. Presente, profesor. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Rosemary. Creo que Rosemary. ¿Ros no está? Ya. Está Ros. Perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestro curso de formas farmacéuticas. Y hablaremos de las pastas. Te escucho. Escucho lo que le respondí. Pienso que no me ha escuchado. ¿De la asistencia? ¿En la asistencia, Rosemary? Rosemary. Ah, no, escúchate ya. Sí estás acá, Rosemary. Muy bien. Guardar asistencia. Ya están todas entonces. Perfecto. Estamos completitos. Entonces comencemos el cursito. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve, pero que esto... Ya, por favor. No se duerman. Tráiganse un vaso de agua al costado y atender. Prestar atención. Muy bien, hablemos de las pastas. Como ya me habían mencionado, esas cremas o estas formulaciones se caracterizan por el alto contenido de polvos en su composición, lo que le hace una consistencia más dura, más espesa, más seca, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y por tanto sus propiedades van a cambiar y van a ser útiles en algún tipo de infecciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las pastas? Se definen a las pastas como preparaciones farmacéuticas semisólidas, de consistencia blanda y compuesta en gran porcentaje de polvos absorbentes, los cuales son dispersados en uno o varios componentes de la naturaleza líquida o semisólida. ¿Ya? Acá nos está diciendo que están dispersados, ojo, no están disueltos, dispersados. Según las características químicas de la fase dispersante, las pastas pueden clasificarse en pastas grasas o pastas al agua. Es decir, dependiendo en qué fase vamos a poner nuestros polvos, si en la fase líquida o en la fase grasa, nuestra formulación se va a llamar o pasta grasa o pasta al agua, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos con la primera, las pastas grasas. Formada por una fase grasa generalmente compuesta por excipientes tipo vaselina, aceite, lanolina, etc., sobre la cual se dispersan los polvos. Uno de los ejemplos más representativos y más utilizados de este grupo es la pasta Lazar. Esta pasta Lazar va a ser como base y sustrato para el resto de pastas. Por favor, tomen en cuenta esto. ¿Recuerdan cuando hablamos de un jarabe simple? ¿Por qué estaba compuesto un jarabe simple? Ojo, entra en el examen esa pregunta. Ya le estoy Agua y azúcar. Ya, va a entrar en el examen esa pregunta, ojo. ¿Y cuál era la proporción? ¿Qué dijo, profesor? Pero ¿cuánto de azúcar y ahí cuánto de agua? 850 o 400. ¿Cuánto? 850 o 450. No estén dudando, ¿no? Ya les dejo ahí, ojo. Después guerra avisada no mata. Repita, profesor. Ya, eso les dejo ahí, porque me traen en el examen eso. Ya, entonces, del mismo modo, un jarabe, mejor dicho, una pasta al azar, va a servir como base y sustrato para diferentes pastas. ¿Ya? Entonces, por favor les voy a pedir que recuerden las componentes. Entonces, ¿para qué nos sirve una pasta al azar? ¿Para qué nos es útil este medicamento?
No, ¿qué se ha hecho? Ya. Dice, consiste en polvos de zinc mezclados con vaselina líquida o sólida o con aceites o grasas naturales. Entonces, es polvo de zinc sobre una fase de grasa que es vaselina líquida o sólida con aceites o grasas naturales. Actúa por precipitación de las proteínas, dando lugar a la formación de una capa protectora. El óxido de zinc, recuerden, era un sustrato protector. ¿Ya? Nos ayudaba en caso de irritación, heridas, algún tipo de heridas también causadas por infecciones. Cumple función astringente, descongestiva, sedante al prurito y del ardor. Posee además acción antiinflamatoria, antiexudativa, antiséptica, anhidrótica y generalmente es hemostática. Es decir, nos va a ayudar en todo lo que son infecciones y laceraciones de la piel. Y también miren, estamos viendo que es un antiinfeccioso. O sea, si la persona presenta una herida, va a ayudar a limpiar la herida, ¿ya? Por su efecto antiséptico. Y generalmente hemostática, que quiere decir que ayuda a cerrar las heridas, a detener la hemorragia o el sangrado. Sin embargo, su efecto es transitorio y superficial. Obvio, ¿no? Si estamos diciendo que nuestras pastas tienen menos contenido graso, entonces su efecto va a ser simplemente superficial, quedando confinado a la superficie de la piel. Entonces estamos viendo, el efecto de la pasta lasa es corto y se limita solamente a la epidermis, a la parte de la superficie de la piel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a sus características de la pasta láser? ¿Cuál es el principio activo de una pasta láser y en qué lo incluimos? El óxido de zinc, ¿no es cierto? Óxido de zinc y vaselina, no lo olviden. Entonces, ¿para qué está indicado la pasta láser? ¿Para qué nos va a ser útil? Miren, la pasta láser va a estar indicado en quemaduras leves. Puede ser quemaduras por fuego, quemaduras por agua, quemaduras por aceite, todo aquello que vaya a lesionar la piel, ¿ya? No solamente se limiten a imaginarse que una quemadura por fuego. También el aceite suele generar quemaduras graves, ¿no es cierto? Con ampollas y después, ¿cómo queda la piel después de una quemadura de aceite? ¿Han visto? ¿Se han percatado? Se queda con cicatriz, una ampolla y por debajo una mancha negra, ¿no es cierto? Como si se hubiese cocinado la piel. Pues también en esos casos nos va a ayudar la pasta láser. En eczemas, eritrodermis, dermatitis de pañal, no es oclusiva y en consecuencia constituye un tópico de utilidad en dermatosis subagudas y en zonas de pliegues a fin de minimizar la fricción y reducir la maceración. ¿A qué se refiere con no es oclusiva? Que no tapa los poros. No tapa los poros, ¿no es cierto? Deja respirar a la piel. Por ende es útil en zonas donde hay pliegues de piel. ¿Dónde tenemos pliegue de piel? Por ejemplo, en las axilas, en la ingle, en los bebitos, entre las nalguitas. Bueno, y es donde ahí se producen este tipo de laceraciones, como la pañalitis. Y por ende es útil y reduce la fricción también en esas zonas. Vía de administración y dosis. Bueno, estamos hablando de una pasta, ¿no? Una formulación semisólida. Su vía de administración va a ser cutánea, en la piel. ¿Y su dosis cuál es? Aplicar una capa fina sobre la piel afectada 2 a 3 veces al día, hasta eliminar las molestias. Pueden ser aplicadas directamente sobre la piel o colocadas previamente sobre una gasa o tela. Entonces nos está diciendo que, obviamente, ¿no? Antes de aplicar cualquier tipo de crema con un efecto farmacológico, no olviden recomendar a los pacientes que se haga un previo lavado con jabón. Ojo, es importante esto. Se hace un previo lavado, se seca bien la zona afectada. Bueno, si tiene herida abierta, se seca delicadamente. Y posterior a eso, aplicar recién la cremita. Perdón, la pasta. Ya no hablemos de cremas. ¿Ya? Aplicamos la pasta. Puede ser directamente o en una gasita. Pueden poner en una gasa, una tela, una porción y tapar con esta la herida. ¿Para qué? Para que permanezca más tiempo en contacto la pasta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas?
¿Alguna consulta? No, profe. Miren, y tenemos al lado derecho la fórmula. ¿Cómo es que obtenemos una pasta al azar? ¿Qué ingredientes ven ahí? ¿Qué componentes? De los 4 que se mencionan, ¿cuál será el que tiene el efecto activo, efecto farmacológico? ¿Cuál será el principio activo? Oxidación. Y los demás, ¿para qué nos servirán? Ah, profe. Van a ayudar a dar la consistencia, ¿no es cierto? La vaselina va a ser la base, la fase grasa, mientras que el almidón va a dar consistencia a nuestra formación. Sin embargo, también nos están diciendo que se agrega la anolina. ¿Con qué fin? De favorecer la absorción en la piel. No diremos que va a penetrar muy profundo, ¿no? Pero al menos para que se absorba una pequeña cantidad. Entonces estamos viendo, esta es la fórmula base para la formulación de una pasta al azar. Todos prácticamente son 25 gramos, todos en proporciones iguales. Y así obtenemos nuestra base para las demás formulaciones. Entonces, como hemos visto, las pastas nos van a servir para lesiones de la piel. Lesiones donde la piel esté muy irritada o esté muy lastimada. Tal es el caso, es como la psoriasis. Como la psoriasis, como se ve en la imagen, es una irritación y un engrosamiento de la epidermis de las personas. No sé si se nota, pero parece que fuera la bueno, las comparaciones son odiosas, pero parece la pata de una gallina. ¿Concuerdan con eso, señoritas? ¿Cómo es la piel de la gallina de su pie? ¿Han visto? Imagino que sí se habrán percatado, ¿no es cierto? ¿Se parece o no se parece a la imagen? Señoritas, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya. Como les iba diciendo el ejemplo. Ajá. ¿A qué se parece la herida en la imagen? Se nota como la piel ¿Puede es... repetir, profesor? Ya, les repito. Y la psoriasis se caracteriza por un exceso crecimiento de la piel. Da la sensación que estaríamos viendo la, la pata de la gallina. No sé si conocen ese. Sí se habrán percatado cómo es, ¿no es cierto? Toda escamosa. De mismo modo, la psoriasis puede presentarse a característica, así como se ve en la imagen. Observen la imagen. Sí. ¿Ya? Entonces, en esos casos, lo que se hace es buscar un principio activo que ayude a retirar ese exceso de piel. Y tenemos acá dos formulaciones que pueden ayudar en eso. En la primera estamos viendo, en el lado izquierdo, que se añade ditranol. Es un agente queratolítico que va a ayudar a retirar exceso de piel. Y juntamente con el ácido salicílico. Ambos cumplen ese efecto. Y estamos viendo también que como base están usando la pasta al azar. Como les había mencionado, la pasta al azar generalmente funciona como hemos visto, como el jarabe, al cual simplemente se le añaden los componentes o principios activos. Del mismo modo, la pasta al azar nos va a funcionar como un excipiente. Entonces, en la formulación nos dice que se agrega 0.2% de ditranol, 1% de ácido salicílico, pasta al azar 50 gramos y vaselina filante 100 gramos. Cantidad suficiente para. ¿A qué se refiere con vaselina filante? ¿Qué significa el término filante? ¿Qué dijo, profesor? ¿A qué se referirá con vaselina filante?
Ya, esto les va a servir no solamente para esta formulación, sino para también otros productos. Filante quiere decir líquido, vaselina líquida. ¿Por qué filante? No sé si ustedes habrán percatado, a ver. Ya, cuando ustedes preparan una mazamorra y levantan la cuchara, se ve como si caería como un hilo, ¿no es cierto? Como si estaría colgando un hilo de lo espesa que es la mazamorra. ¿Se entiende? Profesor, su señor Globos se escucha entrecortado. Se escucha Yo les escucho clarito. Medio raro. Lo repito, ¿ya? Voy a repetir. Filante significa que si bien es líquido, tiene que tener cierta consistencia. Es decir, que al momento de hacer gotear, se genere un hilo, como si estaría cayendo un hilito. Eso se refiere como vaselina filante, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo los componentes de una preparación para la psoriasis. Otro ejemplo que nos dan acá es juntamente la preparación con antralina, ácido salicílico, parafinatura y pasta al azar. Repito, antralina, ácido salicílico, parafinatura y pasta al azar. ¿Ya? La parafinatura, ¿con qué nombre le conocemos nosotros en el mercado? Repito, la parafinatura, ¿con qué nombre le conocemos en la calle, en el mercado? no la vela, profesor. Muy bien, la cera de la vela, muy bien. ¿Ya? La pasta al azar, ya hemos visto, lo están utilizando también como base. ¿Qué significa CSP? Profesor, le escucho entrecortado. Lo siento que no escucho. Yo les escucho normal, medio. ¿Por qué sería así? A ver, repito, ¿qué significa CSP? Cantidad suficiente para. Ya, para 100 gramos, ¿no es cierto? De acuerdo. Aquí estamos viendo otra formulación. ¿Qué ven en la imagen? Unas ampollas con pus. Ya, parecen ampollitas. Pero ¿qué dice el título? Verrugas. Ajá, no sé si, bueno, a algunas personas les suele dar esto, ¿ya? Para verrugas plantares. ¿Cuál es la formulación para una verruga plantar? Pasta al azar más ácido salicílico, ¿ya? Solamente añadiendo el ácido salicílico, que es un agente, un agente queratolítico, nos va a producir una pasta para tratar verrugas plantares, ¿de acuerdo? Tan sencillo como mezclar estos dos componentes. A ver, siguiente. Intértrigo micótico. Bueno, es otra forma de decir hongos, ¿de acuerdo? Hongos en la piel. Si yo tengo si la persona tiene hongos, ¿qué fármaco deberíamos utilizar? ¿Qué grupo de fármacos? Antimicótico. Muy bien. En la imagen estamos viendo dos tipos de hongos. Uno es en el seno, bueno, la imagen muestra el seno de una mujer donde el hongo ya ha proliferado y está irritando toda esa zona. Y en la otra imagen, unos hongos que están causando daño en el pie de una persona. Entonces, como muy bien dice Sofía, tenemos que utilizar un antimicótico. Y vamos a tener dos principalmente. Puede ser ketoconazol o clotrimazol. ¿Y cuál es la característica que estamos viendo?
que se incorpora a la pasta base, que es decir, la pasta al azar. Tan sencillo como eso, simplemente es mezclar clotrimazol más la pasta al azar y ya tendríamos nuestra pasta antimicótica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? No hay preguntas. Muy bien, de acuerdo. Entonces, cabe recalcar que todas las pastas elaboradas como fórmulas magistrales poseen un periodo de caducidad de 6 meses como máximo. Es decir, tiene 6 meses de vigencia antes de que venzan. ¿Ya? Como estamos viendo en las formulaciones, tiene conservantes, ¿ya? Estamos viendo que ninguno tiene conservantes. Tan solamente con los componentes en las fórmulas, nuestras pasitas durarán 6 meses. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Pastas acuosas. ¿Cuál era la diferencia entre pastas grasas y pastas acuosas? La diferencia entre pasta acuosa y pasta al azar, pasta acuosa y pasta grasa. Lo mencioné al inicio de la clase, ¿recuerdan? A ver, les voy a recordar sobre las pastas grasas y ustedes me van a indicar sobre las pastas acuosas. Las pastas grasas se caracterizan porque el principio activo y los polvos van a estar disueltos en el componente graso. ¿Ya? Esas son las pastas grasas. Entonces, ¿cuál será la característica de una pasta acuosa? Contiene la gran cantidad de agua. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Dónde estarán dispersos los polvos? En la fase grasa, en la fase acuosa. Fase acuosa. Ya, muy bien, recuerden esa diferencia. El polvo está en las pastas grasas, el polvo está dispersado en la fase grasa. Y en las pastas acuosas, como su nombre también nos ayuda, el polvo está disperso en la fase acuosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? También se las conoce como lociones de agitación. Se trata de lociones acuosas que incorporan como excipientes habituales glicerina, sorbitol, polioles, polietilenglicol de bajo peso molecular y otras sustancias líquidas hidromiscibles, a las cuales se le incorpora en suspensión. Al igual que en las pastas grasas, el alto porcentaje de polvos, hay alto contenido de polvos inertes. Ojo, no por el hecho que se llame pasta acuosa, es que en toda su composición vaya a ir agua. En siguientes ocasiones van a haber sustitutos de agua, como nos menciona acá, como es el glicerol, sorbitol o polioles. Tienen una polaridad similar al agua, por eso es que están considerados acá, ¿ya? Creo que el más conocido y que todos alguna vez han podido agarrar o observar es el glicerol, ¿no? La glicerina. ¿Qué más podemos mencionar? Este tipo de formulaciones se caracteriza por ser muy poco oclusivas. Claro, si estamos viendo que tiene más contenido acuoso, entonces los poritos no se van a tapar, ¿no es cierto? Entonces nos dice que no son, se caracterizan por ser muy poco oclusivas. Además, se secan rápidamente. No engrasan la piel ni la ropa.
que pueda estar en contacto con la zona afectada. Presenta una buena, tiene característica de ser de buena y fácil adherencia a la piel, es decir, permanece en contacto en la piel por un buen tiempo. También, como este medicamento. A ver, les voy a preguntar a las señoritas, ¿cuál se deslizará mejor por la piel? ¿Una pasta grasa o una pasta acuosa? ¿Cuál corre mejor? Una cosa. Muy bien, una pasta acuosa va a correr mejor, puesto que el agua es más suavecita, se desliza mejor. Entonces, nos dice que tiene es de fácil eliminación mediante un simple lavado con agua. La fórmula base más empleada es la pasta al agua. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Tengo problemas de señal, profesor. No lo veo bien. Qué raro. Yo les escucho clarito. De verdad les escucho clarito. Será donde estoy. Ya, continuamos entonces. ¿Qué más nos dice? Características. Muy poco oclusivas. Tienen secado rápido. No engrasan la piel ni la ropa. Buena y fácil adherencia en la piel. Y se aplica sobre superficies afectadas y amplias. Además de fácil eliminación con el agua. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto la pasta al azar, ahora vamos a ver en la pasta al agua. Repito, como en las pastas grasas la base era la pasta al azar, en las pastas acuosas la base va a ser la pasta al agua. Entonces, es una pasta acuosa basada en la suspensión de polvo de zinc y talco en glicerina y agua. Son las formas sólidas de las suspensiones debido a un alto porcentaje de polvos en su preparación. El mecanismo cumple función secante, astringente y no grasa. Repito, cumple función secante, astringente y no grasa. Señorita, dentro de su composición estamos viendo algún componente graso. A ver, repito. Dentro de su composición estamos viendo algún contenido graso, algún excipiente graso. No, cierto. ¿Y cuál será el principio activo? Óxido de zinc. Muy bien. Entonces estamos viendo que prácticamente es lo mismo que una pasta grasa, a diferencia de que en vez de añadir vaselina y lanolina, se añade glicerina y agua. Ambos son consideradas soluciones acuosas. Entonces estamos viendo que nuestro preparado, si bien es cierto va a contener agua, también va a ser espeso. ¿Por qué? Por el alto contenido de polvos incluidos en este. Estamos viendo que tiene hasta un 25% de talco. El talco va a hacer que tenga mayor consistencia nuestra pasta al agua. ¿De acuerdo? Recuerden también los componentes que entran, porque las demás formulaciones van a tener como base a la pasta al agua. Indicaciones terapéuticas. Es muy útil en dermatosis agudas y congestivas, en lesiones exudativas, intértrigo, herpes zóster en fase vesícula, eczemas, etc. También es útil en escaras. ¿Qué son las escaras? ¿Han escuchado ese término?
¿Escucharon hablar alguna vez de las escaras? No, profesor. Ya, es algo que se van a encontrar muy frecuentemente en centros de salud o en postas, si es que llegan a estar. Son heridas por presión. Son heridas por presión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas que se encuentran en silla de ruedas, por ejemplo, van a tener heridas a nivel de la coxis, es decir, por encima del ano. ¿Por qué? Porque ese hueso está haciendo presión constantemente sobre esa zona. ¿Ya? El hueso está haciendo presión sobre la zona de los glúteos, nalga, por ahí. Por todo el tiempo que estas personas paran sentadas. Entonces, una escara es una herida por presión, donde también se observa en las personas que están hospitalizadas. Hay personas que están meses, semanas, meses y tiempos prolongados en la cama, en una sola posición. Entonces, generalmente estas personas van a presentar heridas a nivel de los tobillos, glúteos, codos, hasta en la nuca. Son heridas por presión, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que las pastas al agua nos van a ser útiles para este tipo de heridas. ¿Qué más nos dice? Vía de administración y dosis. Nuestra vía de administración va a ser siempre cutánea, ¿no es cierto? Cutánea. Y la dosis va a ser la misma que la pasta al azar. Aplicándose en la piel 2 a 3 veces al día, hasta eliminar las molestias. ¿Cuál era la dosis de la pasta al azar? Si les menciono que la pasta al agua tiene la misma dosis y la misma frecuencia, entonces ¿cuál será la dosis y frecuencia de la pasta al azar? No lo escucho, profesor. Está medio entrecortado, profe. Mm, voy a pasarlo a mí. Voy a hablar por el celular, a ver, déjeme revisar. Y entonces mientras vamos cargando esto, les mencionaba cuál era la dosis de la pasta al azar. ¿Cuál era la dosis de la pasta al azar? 30. ¿Cada cuánto teníamos que aplicar? ¿Cada cuánto tiempo? 2 a 3 veces por día, ¿no es cierto? Cada 12 o cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Cuando nosotros tratemos enfermedades de la piel, como son eczema, psoriasis, si son heridas, son pieles crónicas, el tratamiento prácticamente va a ser de por vida. Recuerden esto, por favor. El tratamiento prácticamente va a ser de por vida. Entonces, nuestras pastas, ¿para qué nos van a servir? ¿Van a curar?
Entonces, ¿qué función tendrá? La de aliviar los síntomas, ¿no es cierto? Van a ayudar a aliviar los síntomas. Creo Ardor. que no se ve la pantalla. Es que voy a presentar por el celular. Como me dicen que no se escucha, voy a presentar por el celular. Ya, espérenme un ratito. Estoy cargando. De repente, por lo que estoy compartiendo, bueno, estamos compartiendo internet, el laptop y el celular, que es que no se escucha. Quiero arreglar eso. Como les iba diciendo, estas patologías crónicas no tienen cura. Ya no tienen cura. Entonces las pastas nos van a ayudar a aliviar los síntomas. Siempre y cuando estamos hablando de enfermedades crónicas. Pero si estamos hablando de una infección micótica, es decir, por hongos, por bacterias, eso sí podrá tratarse, podrá curarse. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces solamente es revisar y diferenciar las patologías. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros captamos un paciente con esas patologías, es como ganarse un paciente, un cliente de por vida, ¿no es cierto? Si toda su vida va a utilizar estas cremitas, entonces la recomendación sería que el paciente no lo deje de usar. ¿Ya? A ver, déjame revisar esto. También no carga. Bueno, mientras va cargando vamos a ir revisando. Aquí está. Allá. ¿Pueden observar? Sí, profesor. Ya, me está cargando al otro lado. Entonces, al lado derecho estamos viendo cómo es la herpes zóster. ¿Pueden ver cómo está la piel? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo es esa piel? ¿Qué tiene por encima la superficie? Bolsitas, creo, de líquido. Son De color medio. Bolsitas, profesor. muy bien, son vesículas, son ampollas. Así les da a las personas con herpes zóster. Entonces, nosotros en estos casos podemos apaciguar los síntomas con una pasta al agua. ¿Ya? Como hemos dicho, el óxido de zinc tiene la característica de ser astringente y antiprúrico. Y también ayuda a mitigar las secreciones. Entonces, la pasta, mejor dicho, una pasta acuosa va a ayudar a secar mejor esa piel y aliviar los síntomas como son escozor, dolor y ardor. ¿Ya? Esa es una herpes zóster. Lo que está abajo es un eczema. Es un intértrigo. Es una irritación causada por honguitos. Como pueden ver, la piel se pone roja. Se observa, ¿no es cierto? Se observa como la piel está roja, enrojecida, irritada. Sí, profesor. Eso es Sí, profesor. O sea, a un inicio es así y después es como lo de arriba. No. Lo de abajo es intértigo, es causado por honguitos. Lo de arriba es herpes zóster, es causada por un virus. ¿Ya? La herpes zóster es causada por un virus. A un inicio, a un inicio sí se va a poner rojo. ¿Ya? A un inicio se va a poner rojo, la persona le va a picar, arder. Y cuando progresa se vuelve así como ampollitas. Eso es cierto, así es en el herpes zóster. Y generalmente va a dar en la zona donde está los nervios. Es decir, en la columna de la base de la nuca para abajo y por debajo de los brazos. ¿Ya? Por debajo de los brazos. Algunas veces se irradia hasta el pecho. Pero la persona es un dolor insoportable.
arde, duele, siente que estarían quemando la piel. Eso es característico del herpes zóster. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más con respecto a eso? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien, continuamos. ¿Y qué nos está diciendo acá? Dermatitis del área del pañal. Sobreinfectado con cándida. ¿La cándida qué tipo de microorganismo es? La cándida albicans. ¿Qué es la candidiasis? ¿Cómo? No le entiendo. Ya, la cándida, ¿qué tipo de microorganismo es? Cándida albicans se llama su nombre completo. ¿Es un virus, una bacteria? Hongo. Muy bien, es un honguito. Hongo. ¿Y qué vamos a utilizar por un hongo? Antimicóticos. Mira, en el ejemplo anterior, ¿qué antimicótico utilizamos para las pastas grasas? Clotrimazol de 1 gramo. Muy bien, ahora estamos utilizando ketoconazol. Y como base, la pasta al agua. Recomendaciones sobre la... bueno, eso es. Bueno, lo que es pañalitis, también la dosis va a ser cada 12 horas hasta que sane por completo la infección. En este caso, sí va a haber tu cura, ¿no es cierto? Sí va a tratarse la enfermedad, sí va a desaparecer la pañalitis, ¿no es cierto? ¿Se va a sanar o no se va a sanar ese bebé? Sí, se va a sanar. Ya, muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Cuánto tiempo de vigencia tenían las pastas grasas? 6 meses. 6 meses. Acá nos está diciendo que debemos conservar un lugar fresco y seco. Como ustedes saben, todas aquellas formulaciones que tengan agua va a tener mayor o menor tiempo de vida. Menor tiempo de vida. Claro, menor tiempo, ¿no es cierto? Porque las bacterias pueden colocarse en ese agua y favorecer su proliferación. Entonces, la indicación que nos dice es conservar en un lugar fresco y seco. Y estar viendo cómo nos va con nuestra formulación. Puede ser desde un mes hasta los 3 meses, pero no va más allá. Dependiendo de en qué condiciones hayamos elaborado nuestras formaciones. Si ha sido un ambiente limpio, desinfectado, va a haber mayor probabilidad de que se utilice por más tiempo nuestro producto. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué pruebas haremos para como control de calidad a nuestras formulaciones? Tenemos que hacer pruebas de fisicoquímicas, sépticas, ¿cierto? Fisicoquímicas y organolépticas. A ver, pregunto, ¿qué debemos observar a primera vista con nuestras formulaciones? ¿Qué tendríamos que determinar?
Señoritas, ¿me escuchan? Señoritas. Señoritas, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Señoritas. Chicas. Profesor, no se le escucha bien. Y ahora sí. No se Déjenme. le está escuchando bien. Ahora sí voy a presentarte el celular, ¿de acuerdo? ¿Cómo se presenta esto? ¿Pueden ver mi otra pantalla? ¿Sí, no es cierto? Señoritas, ¿ven mi pantalla? Señoritas. Señoritas, ¿ven la pantalla? Profesor, sí se ve. Ya, ahora sí. Se ve, profesor. Ya, ahora sí estoy cambiando la presentación. Espero que se me escuche mejor y estoy restringiendo el internet. Entonces, volviendo al tema. ¿Qué características físicas primero tendremos que observar con respecto a nuestra pasta? ¿Tendrá que ser o no homogéneo? ¿O será normal que haya grumos, esté flotando por ahí un pedacito de hoja, no sé? Tiene que ser amor. Tiene que ser homogéneo, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a observar nuestras características organolépticas. Primero, una coloración adecuada. ¿De qué color es el talco? ¿Qué color es el óxido de zinc? Blanco. Entonces, tendremos que observar que nuestra formulación tenga esa característica. ¿No es cierto? No vaya a ser que esté... ¿Qué tal si sale rojo, amarillo, verde? ¿Estaría bien eso? No. No, no es cierto. Entonces, estamos viendo que, primero, las características del color. El olor tendrá que ser característico, ¿no es cierto? Si estamos usando vaselina, glicerina, etcétera, tendrá que oler a eso. No va a tener otro aroma. Podría ser con algún tipo de degradación o que se esté malogrando el producto. Sabor, no vamos a probar el producto. Lo que sí vamos a ver es, vamos a buscar evidencia de grumos. Nuestra formulación tiene que ser totalmente homogénea. No debe haber partículas sin haberse dispersado. Es decir, que sea lo más homogéneo posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Cómo me escuchan? ¿Está mejor o sigue igual? Sí, profesor. Mejor. Ya. Me tengo que presentar así las siguientes, creo. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a las pastas? ¿Es fácil o difícil su elaboración, según su composición han visto? Sencilla, ¿no es cierto? Es solo cuestión de tener la base y agregarle el polvo. Nada más que eso. ¿Está bien? Recuerde, por favor, si bien no es muy común, no son muy comunes este tipo de formulaciones en el mercado, sus características nos van a pedir ayudar a pieles irritadas y pieles lastimadas. ¿Ya? Pieles irritadas y pieles lastimadas. ¿Alguna pregunta?
profesor. Ya, vamos a continuar. Ahora quiero tocar otro tema importante acá. ¿Dónde está? Como hemos estado viendo, es importante nuestras bases. Cómo elaboramos la base de una crema, la base de un ungüento, cuáles son sus componentes importantes, pero un poco nos hemos dejado de lado lo que son los principios activos, ¿ya? Puesto que no es tan común elaborar una crema, una pomada o un ungüento de algo que ya existe en el mercado, porque cremas de ketoconazol hay o no hay en el mercado. Sí hay, ¿no es cierto? Sí hay cremas de ketoconazol, hay cremas de clotimazol, hay cremas de, bueno, de todo lo que hemos mencionado. Profesor, no se oye nada. ¿No me oye? Sí, se escucha, profesor. No sé, creo que, no sé de mí o de quién más estará fallando, pero yo ahora sí, el internet solo estoy compartiendo para mí nada más, así que internet mío ya no es el problema. Entonces repito lo que les iba mencionando. Esas cremas, estas pomadas, estos ungüentos, estas pastas ya existen en el mercado. Nosotros podríamos competir contra esas industrias. Es decir, yo saco mi crema, mi pasta para Prurito y Laboratorios Portugal también saca. ¿Cuál te va a tener mayor peso en el mercado? A ver, señoritas. Diga, profesor, por favor. Les vuelvo a preguntar. Por ejemplo, con la crema para la pañalitis. Portugal, que es un laboratorio grande, puede fabrica esas cremitas para las pañalitis. Si yo fabrico acá en mi ciudad, ¿cuál tendrá mayor peso en el mercado? ¿Cuál tendrá mayor aceptación? Uno de un laboratorio grande, uno que ni siquiera se conoce en el mercado. ¿Cuál será más aceptable? Profesor, en este caso es el laboratorio que es más reconocido en el mercado. Claro. Porque tiene mayor experiencia. Obviamente, ¿no es cierto? Claro. Además que sus costos van a ser más económicos, puesto que producen en masa. Sus cremas tienen más tiempo de vida porque les ponen más conservantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde podríamos aprovechar nosotros? Con la adición de otras sustancias, con la incorporación de principios activos que las industrias no ponen. ¿Y qué está de moda ahora? Ustedes saben, el boom de las plantas medicinales. Hace poco creo que tuvieron un taller, ¿no? Acerca de plantas medicinales, creo que era un concurso. Vi en alguna publicación que estaba viendo un concurso con respecto a plantas medicinales, etc. Entonces, ahora lo que vamos a leer un poco es justamente cómo se extraen los principios activos de estas plantas medicinales. Entonces, ¿qué nos dice acá? La extracción de principios activos vegetales es una operación de separación de una mezcla de sustancias por disolución de cada componente, sirviéndose de uno o varios disolventes, donde siempre se obtienen por lo menos dos componentes. Todavía no me pasó. ¿Qué me está pasando? La solución extraída en su disolvente y el residuo materia a desechar. Entonces vamos a tener dos componentes. Uno, lo que hemos extraído, y dos, lo que se ha quedado sin extraer. Más adelante vamos a verlo de mejor forma. Sin embargo, tenemos que tener factores para tener en cuenta. A ver, tenemos que entender la naturaleza de la droga, características propias del material, como dureza, semillas, si la droga es fresca, si la droga es seca. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la naturaleza de la muestra?
Ujú. A ver, ¿qué principio activo tenemos nosotros? Sacamos del eucalipto, del clavo de olor, ¿qué más? De las rosas, ¿qué sacamos? Tiene característica de oler, tener un olor muy agradable. ¿Qué será? Muy bien, los aceites vegetales. Entonces, ¿qué naturaleza tiene? Una naturaleza grasa o acuosa. Acoso. Acuosa. Sí. ¿Cuál? Sí. Acoso, perdón. ¿Cómo será acuosa? ¿Qué me estás diciendo que se llama? ¿Cuál es el nombre completo? ¿Cómo digo? ¿Puedes repetir, por favor, si por esa vez? ¿Qué extraemos del aceite de la rosa? ¿Qué extraemos del clavo de olor, del eucalipto? Bueno, de las rosas extraemos lo que es el aroma, también del eucalipto se obtiene lo que es el aceite. ¿Cómo? Te escuché un poquito entrecortado. ¿Me repite, por favor? Pues sí, Ya como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Extraemos de ahí aceites esenciales. ¿Y el aceite qué característica tiene? ¿Acuosa o grasa? Repito la pregunta. ¿Qué característica tiene un aceite? ¿Es acuoso o es graso? es Entonces, de eso va a depender la extracción de nuestro principio activo. Va a depender con qué solvente vamos a extraerlo. Entonces, nos dice, el solvente deberá ser lo más selectivo posible para los principios activos que se deseen extraer. A fin de lograr su total disolución y que la proporción de principios activos que arrastre sea la mejor posible. Los solventes más utilizados son el agua, alcohol y mezclas hidroalcohólicas. Entonces, acá vamos a ver el método general para la extracción de principios activos, ¿de acuerdo? A ver, Anita, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Se oye? se está oyendo entrecortado, profesor. Sí, un rato, también lo escuché muy raro. Ahora, ¿Me podría repetir, profesor, lo que acaba de decir? No está muy bien. a ver. Ya les repito, ¿de acuerdo? Nosotros vamos, con este procedimiento van a entender a qué me refiero, ¿ya? Con el procedimiento me van a entender a qué me refiero y después lo voy a explicar mejor. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los principios activos van a tener dos naturalezas, ¿ya? Los principios activos van a tener dos naturalezas. ¿A qué me refiero? Pueden ser grasos o acuosos. Por eso les ponía el ejemplo. ¿Qué extraemos de los pétalos de rosa? ¿Qué extraemos del eucalipto? ¿Qué extraemos del clavo de olor? Extraemos sus aceites esenciales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profesor. Ya. Los aceites esenciales tienen naturaleza grasa, ¿no es cierto? Naturaleza grasa. Ahora, ¿qué naturaleza tendrá, por ejemplo, los principios activos de la manzanilla, el té, la cafeína? ¿En qué se disuelven esos principios activos? Sería pegajoso, profesor. Agua, ¿no es cierto? Tiene la naturaleza acuosa. Una vez entendido eso, ahora vamos a explicar cómo se extraen el procedimiento. Entonces, para primero nosotros elaborar o poder extraer un principio activo, lo que tenemos que hacer es la fragmentación de nuestra materia prima. En palabras más simples, moler nuestra plantita. Es decir, si nosotros queremos extraer de una plantita, tenemos que hacerla secar
molerla muy finamente y molerla finamente con el fin de aumentar el área de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya está molida, el procedimiento a seguir dependerá de las características del material a extraer, por lo que se realizará con o sin ayuda del calor, en caso se requiera con agitación, etc. Entonces, primero lo que hemos hecho es moler nuestra muestra, moler nuestras plantitas, lo más finamente posible. ¿De acuerdo? Segundo, es revisar si es que nuestra plantita para su extracción necesita calor, necesita algún tipo de solvente especial, moverse, etcétera. Por ejemplo, alguna vez, no sé si les ha pasado, si ustedes ponen un té filtrante en agua caliente y otro filtrante en agua fría, ¿dónde se extraerá primero? ¿Cuál se teñirá mejor? A ver, repito la pregunta. Por ejemplo, el té filtrante. Yo pongo un sobrecito de té filtrante en agua caliente y el otro en agua fría. ¿Cuál se va a teñir más rápido? De agua caliente. Muy bien, ¿por qué? Porque en principio activo es más soluble en agua caliente. Entonces, antes de nosotros hacer la extracción de un principio activo, tenemos que estudiar cómo se utiliza previamente por las personas. Si lo utilizan masticando, si lo utilizan en infusiones, si lo utilizan en, no sé, en plazos, etcétera, etcétera. Eso nos va a guiar más o menos a cuál es el procedimiento a seguir para extraer estos principios extractivos. Entonces, una vez que ya he averiguado eso, sigo el siguiente paso. Primero, es lo más sencillo, como es la maceración. Es colocar colocar la materia prima, es decir, la planta molida, con el solvente que lo va a extraer. ¿Ya? Si nuestro principio activo es muy soluble en agua, utilizaremos agua. Sin embargo, si nuestro principio activo es ligeramente oleoso, o sea, medianamente graso, utilizaremos alcohol. Mejor dicho, agua con alcohol. Y si nosotros queremos arrastrar o extraer todos los principios activos de esta planta, utilizaremos una mezcla agua en alcohol, que es agua al 70%. Por favor, alcohol al 70%, anótenlo eso por favor. La solución hidroalcohólica para extraer la mayor cantidad de principios activos es la de agua más alcohol al 70%. ¿De acuerdo? Repite, por favor. Ya. La combinación más efectiva para extraer los principios activos de cualquier planta es el alcohol al 70%. ¿Ya? Lo que generalmente ahora está de moda, pues que utilizamos para desinfectarnos la mano, para rociarnos. Ese alcohol al 70% es la mejor combinación de agua-alcohol para extraer todos los principios activos, tanto acuosos como oleosos. ¿Ya? Tanto acuosos como oleosos. Entonces, si utilizando este solvente como ejemplo, sería poner nuestra plantita molida en un recipiente y añadir esta solución hasta cubrir toda la muestra. ¿De acuerdo? ¿Ya lo notaron? Sí, profesor. Ya. Entonces, una vez que nuestros principios activos, bueno, nuestra plantita esté con su solvente, tenemos que protegerla de la luz. Siempre y cuando, si nuestro recipiente es de color transparente, tenemos que protegerla de la luz. ¿Con qué podría ser? Forrando el frasco con papel craft, con papel aluminio, es decir, alguna hoja, algún protector para protegerlo de la luz. ¿Ya? Sin embargo, si nuestro frasco es de color ámbar, es decir, marrón o caramelado, no habría mayor inconveniente. ¿Por qué será necesario taparlo de la luz? A ver, señoritas. ¿Qué dijo, profesor? ¿Por qué será necesario proteger nuestra extracción? Contaminantes.
¿verdad? Para que estés libre de agente con... Ya, pero si nuestro frasco está sellado, y lo único que estoy haciendo es forrar la botella con papel craft, papel aluminio, nos va a proteger de la luz solar. ¿Y qué cosa podría ser la luz solar a nuestra formulación? Perdón, a nuestro macerado. Como recuerdan, la luz solar, el sol, tiende a descomponer algunos principios activos. ¿Recuerden? Tienden a oxidar nuestros principios activos. O nunca se habrán percatado que a veces, cuando ustedes dejan algún producto mucho tiempo en el sol, pierde su coloración. ¿Alguna vez les ha pasado? Yo supongo que sí, alguna vez lo han debido notar. Entonces es importante. Como dijo el profesor, rayos solares oxida el principio activo, ¿sí? Claro. Recuerda que cuando estamos... A ver, señoritas, ¿qué pasa? Imagínense, hemos molido nuestra planta y le hemos agregado nuestra solución de alcohol al 70%. Y al cabo de un día, ¿cómo estará ese alcohol? ¿Cómo está en la imagen? ¿Se puede ver la imagen abajo, en las botellitas? ¿Qué habrá pasado con ese alcohol que ha estado en contacto con la planta molida? Se va a poner verde, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a poner verde? Porque todos los principios activos... Profesor, no lo estoy escuchando bien. A ver, repito. Y con más calma, para que se entienda. Ya. En nuestro recipiente de vidrio hemos puesto la planta molida y luego le hemos agregado alcohol al 70%. Ya. Hasta cubrir 1 centímetro por encima de la planta. Ahora, al cabo de unos días, ¿cómo estará nuestro alcohol? ¿Seguirá transparente? No, cierto. Va a cambiar a un color verde. ¿Esto debido a qué? A que ese alcohol ya está extrayendo todos los componentes de la planta. Todos los componentes de la planta. Y cuando nosotros estamos, bueno, en ese proceso que vaya extrayendo, hay algunas sustancias o principios activos que son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a malograr en presencia de la luz solar. Es por eso que es importante siempre cubrir nuestros envases con algún tipo de protector. Puede ser papel craft, que es el papel como ese papel marrón que está, por ejemplo, que viene en las bolsas de azúcar. ¿Conocen, no es cierto? Sí conocen el papel craft, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, eso puede ser eso o papel aluminio. Ambos van a proteger de la luz solar a nuestra maceración. Van a proteger de que se esté extrayendo sin problemas el principio activo de las plantitas. Ya. Entonces, en este cuadrito se va a entender mejor lo que quiero plasmarles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recolectar la materia prima vegetal. Es decir, de dónde yo quiero empezar a extraer mi principio activo. ¿Ya? Pongámosles una planta, pongamos el ejemplo un eucalipto, ¿ya? Quiero extraer un eucalipto, del eucalipto. Lo primero que tengo que hacer es escoger las mejores partes de la planta. Importante también es saber en dónde está el principio activo. Es decir, si estará en las flores, estará en las hojas,
extraen las raíces, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, las plantitas que utilizamos para la medicina tradicional tienen sus efectos en diferentes partes, ¿no es cierto? No sé si habrán percatado, hay plantas que se utilizan solamente su raíz, hay plantas que solamente se utilizan sus hojas, otras solo sus flores, y otras plantas que incluso se utiliza toda la misma planta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, profe, está... Ya. Entonces, de esa plantita, una vez que hayamos identificado de dónde vamos a extraer, separamos esas partes. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las hojas del eucalipto. He separado las hojas, he escogido las mejores hojas, tampoco voy a poner hojas marchitas, hojas ya comidas por los gusanos, ¿no? Esas hojitas se ponen a secar. Luego de haber sido secadas, se van a moler, se van a triturar. Después de haberse molido, estas plantitas se van a poner en un recipiente, puede ser una botella grande, un frasco, una damajuana de vidrio, etcétera. De preferencia tiene que ser vidrio, puesto que es el material más inerte. El plástico incluso puede desprender algunos componentes tóxicos. Entonces, de preferencia un recipiente de vidrio se coloca y también, como estamos viendo al lado derecho, se agrega el solvente. ¿Qué solvente hemos dicho que íbamos a utilizar? Alcohol de 70. Muy bien, alcohol de 70. Ojo, tiene que macerar por lo menos 20 a 30 días. Y agitando de vez en cuando, porque se suele sedimentar en la base la plantita y a veces el alcohol no entra en contacto. Entonces, de vez en cuando hay que ir agitando, agitando y esperar por lo menos puede ser 15 días, pero para estar seguros de la completa extracción, 30 días. En 30 días ya se ha debido extraer la mayor cantidad de, casi la totalidad del principio activo. Segundo, separamos, es decir, vamos a filtrar todo nuestro toda la maceración. ¿Cómo se hace eso? Fácil, consiguen un embudo de plástico, un embudo de vidrio, bueno, lo que encuentren, y se le va a poner un trozo de algodón encima, en la apertura. Y poco a poco se va a ir echando la maceración. Y ahora, en el recipiente obtenido vamos a observar nuestro alcohol totalmente verde. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se me entiende? A ver, repito esa parte. Terminado el tiempo de maceración, aparte voy a preparar un recipiente. Puede ser una jarra, puede ser un vaso grande, etcétera, etcétera. Y vamos a preparar por encima un embudo. Y dentro de ese embudo va a haber un trozo de algodón. Y poco a poco, nuestro macerado vamos a irlo filtrando por ahí. Vamos a ir echando en ese embudo. Y vamos a darnos cuenta que el líquido que va a ir escurriendo o cayendo va a estar totalmente, no, ¿cómo lo puedo decir? No va a ser transparente, sino que no debe tener impurezas. Y se va a apreciar un color verde esmeralda, un color verde oscuro, dependiendo a la planta que se ha utilizado. Pero por general es un verde esmeralda. Hasta que extraigamos por completo todo nuestro alcohol. Terminado ese proceso, el material vegetal que haya quedado puede seguir macerando o puede desecharse. Lo que vamos a utilizar es ese alcohol que encuentra todos los principios activos, con los principios activos. ¿Me entendieron hasta ahí, señoritas? ¿Me están siguiendo? ¿Me entendieron? Señoritas. Ya.
Por último, ese alcohol que hemos extraído vamos a separarlo en diferentes vasitos. Y si tuviéramos un horno en casa, donde esté a una temperatura bajita, podemos ponerlos ahí para que sequen. O si no, caso contrario, solamente un lugar apartado y oscuro, ya alejado de la luz. Tapamos los vasitos con papel aluminio y le hacemos pequeños huequitos por encima, para que el alcohol que está contenido ahí se evapore. ¿Qué pasará cuando termine de evaporarse el alcohol? ¿Qué obtendremos? Un aceite esencial duro. Sí, vamos a ver, muy bien. De repente no va a estar solamente el aceite esencial, sino van a estar todos los principios activos de esa plantita. Y lo que vamos a obtener es un extracto vegetal. Ese es un extracto vegetal, el cual ya puede ser listo para elaborar nuestras cremas, pomadas, jarabes. A partir de ese extracto es que nosotros podemos ya preparar cualquier tipo de formulación. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es como se obtiene el extracto de las plantitas. ¿Ya? Solamente es cuestión de ver cuán hidrosoluble, cuán liposoluble es ese extracto. Si nuestro extracto se disuelve bien en contenido graso, utilizaremos una crema, ¿no es cierto? Sin embargo, si nuestro extracto se disuelve en contenido líquido, tenemos que hacer algún tipo de pasta acuosa o solución. Va a depender de la naturaleza del principio activo que ya hemos obtenido. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? Bueno, el método que yo les describí fue la maceración. Maceración quiere decir dejar en reposo la muestra vegetal con un solvente, para que poco a poco vaya extrayendo el principio activo. Pero no solamente existe ese, sino existe otros más. Por ejemplo, la infusión, que bueno, todos conocemos la infusión, ¿cierto? Es dejar reposando un material vegetal sobre un líquido tibio o caliente. Después tenemos la lixiviación y la destilación, donde la destilación nos va a servir más para extraer aceites esenciales, ¿ya? Netamente para extraer aceites esenciales. Entonces vamos a ir viendo un poco uno por uno. Entonces vemos la expresión. En realidad no se trata de un procedimiento extractivo, sino separativo, dado que mediante la acción de una fuerza mecánica, es decir, una prensa, un líquido es separado de su residuo sólido, pero en ningún momento se hace uso de la acción de un disolvente. Es la operación mediante la cual se obtienen los zumos. El producto así obtenido es luego clarificado por fermentación, precipitación y por último se somete a temperaturas para destruir microorganismos. No se le adicionan sustancias, conservantes o antisépticos. La composición de los zumos es variable, contienen azúcares, ácido cítrico, ácidos orgánicos, algunas sustancias aromáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la expresión estamos viendo es más una extracción de los jugos de las plantas. Esto va a depender si es que nuestra planta tiene alto contenido de líquido o no, ¿no es cierto? Si es una planta relativamente seca, sus hojas no nos va a servir este procedimiento. Entonces, esto está más destinado a los frutos. ¿Para con qué fin? De extraer, por ejemplo, la vitamina C, que es muy conocido en los cítricos, u otro alimento con bastante líquido que puedan recordar. La maceración es lo que yo les mencionaba, lo que hablamos en el ejemplo anterior. La droga, con el grado de tenuidad prescrito, se pone en contacto con el solvente en un recipiente de cierre, perfecto a temperatura ambiente. Se debe realizar agitaciones frecuentes a lo largo de varios días, tratando de influenciar el gradiente de concentración. Bueno, como les decía, no es más que añadir un solvente a un poco de vegetal ya molido y esperar con el tiempo que éste vaya extrayendo todos los principios activos. Como norma, la droga se macera por lo menos 7 días, con agitación frecuente. La maceración es útil cuando los principios
activos son fácilmente solubles en frío y cuando la acción de la temperatura los altera. Entonces nos está diciendo que la maceración nos va a ser útil cuando se utilicen, cuando los principios activos sean termolábiles, es decir, se destruyan en el calor. Solamente sea necesario una extracción en frío. Como pueden ver en la imagen, no sé si se observa, pero ¿qué está macerando ahí? Por favor, a ver, revisen. En el primer frasco, ¿qué está macerando? De rosa. Son flores, ¿no es cierto? Y estamos viendo qué color se está poniendo el solvente. ¿Qué color será el solvente? ¿Qué se puede observar? Naranja, amarilla. Naranja, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les cuento una experiencia. Yo hice una vez mi cremita de caléndula. ¿Conocen la caléndula? Esa plantita. No sé si porque vamos. No, pero Ya la caléndula tiene propiedades, bueno, según los libros tiene propiedades cicatrizantes. Pues del mismo modo yo también aproveché eso y hice mi maceración con flores de caléndula. Terminada mi extracción, mi macerado quedó color naranja. Esperé que se volatilizara y a partir de esa caléndula yo hice un gel. Me acuerdo que hice un gel. Bueno, no había forma de cómo comprobar, ¿no? No tenían ratoncitos de laboratorio. Pero al menos tuve la experiencia de hacer con la caléndula una cremita, un gelcito. Del mismo modo, como les estoy mencionando, esta maceración nos permite extraer principios activos de muchos especímenes vegetales, de muchas plantitas. Es fácil, sencilla. Lo único dificultoso es que toma tiempo. Toma bastante tiempo. ¿Qué más tenemos? Digestión. Ya son con medios ácidos. No lo vamos a trabajar. No lo vamos a revisar. Sin embargo, acá está algo muy interesante. Y que todos alguna vez lo hemos practicado. Que es la infusión. Junto a las decocciones son las preparaciones de este tipo las más antiguas que se conocen. Infusiones o infusos son formas farmacéuticas líquidas constituidas por una solución extractiva obtenida por la acción continua del agua caliente durante 20 minutos sobre las drogas convenientemente divididas. Entonces nos está diciendo que bueno, la infusión no solamente es poner una plantita en un medio caliente, ¿no es cierto? También tiene su proceso. Lo que nos está indicando es que por lo menos tiene que estar 20 minutos. Y no debe ser en agua hervida. Tiene que ser una agua de temperatura de 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Tiene que estar a esa temperatura por lo menos 20 minutos. Con el fin de extraer todos los principios activos de aquella plantita. Es también una maceración abreviada. Una forma de hacerlo más rápido es vertir agua hirviendo sobre la droga dividida, es decir, sobre la droga molida, en cantidad aproximadamente igual al total. Se tapa el recipiente preferentemente de cierre hermético y se macera durante 20 minutos. Finalmente se filtra para eliminar todos los rastros de las plantas y así obtendríamos nuestra maceración, una infusión más rápida. Ojo, la temperatura máxima que se alcance es de 80 a 90 grados durante la extracción decreciente lentamente. Esto siempre y cuando quiera hacerse de forma rápida. Pero recuerden también que a mayor temperatura va a existir mayor probabilidad de que se destruyan los principios activos. Es decir, se nos malogre nuestra muestra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a estas tres? A la maceración, a la infusión. ¿Cuál es la principal diferencia? Repito, a ver. ¿Cuál será la diferencia entre infusión y maceración? La infusión será pescado como...
Profesor, ¿cómo dijo? Ya va. Repito, la diferencia ¿Por entre qué será que como que se repite algo? que se reposa en algo y la maceración. Ya, Maceración eso sí, será que dejarlo en agua caliente. media hora o una hora la hierba o la planta que vas a hacer, o por un día, 2 días. Ajá. Bien. Vamos por ahí, pero algunas cosas les falta completar. La principal diferencia de ambas va a ser la temperatura. Recuerdan que a un inicio les dije que había plantitas que se extraían mejor en medios calientes y había otras plantitas que se malogran en medios calientes. Entonces, cuando nuestras plantitas toleran medios calientes, líquidos calientes, entonces vamos a realizar una infusión, ya, en caliente. Mientras que la maceración generalmente se va a producir en frío, ya, es una extracción en frío. Y también, bueno, estamos viendo que el tiempo va a variar. Mientras que las infusiones el tiempo es de 20 minutos, las maceraciones son tiempos prolongados, de 7 días, de 7 a 30 días, ¿ya? De 7 a 30 días. Esas son las principales características de estas dos extracciones. Sin embargo, son las más utilizadas en el mercado. Decocción es otra. Decocción. Si primero hemos hablado de extracción en frío, después hemos hablado de extracción en medios calientes, ahora vamos a hablar de la decocción. Es un método extractivo energético, donde el solvente actúa a temperatura de ebullición y durante 20 minutos extrae los principios solubles en la droga. En la decocción tenemos que hacer hervir nuestras plantitas, ¿ya? Tenemos que hacer hervir nuestras plantitas. ¿Qué ejemplos de decocción ustedes conocen? Yo sé que alguna vez han probado una decocción. De manzanilla. ¿Ya? Pero no se debería hacer hervir mucho la manzanilla. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero con manzanilla no se hace hervir, se hace la infusión nomás. A veces nos olvidamos, pues en la olla la manzanilla y se hierve en el agua. Ya, pero no es lo apropiado, ¿no es cierto? ¿Qué otro ejemplo conocen de decocción? He visto que el eucalipto lo ponen en decocción para hacer sus vaporizaciones, ¿no es cierto? Pero hay otro más común, más conocido, que todos alguna vez hemos probado. La rata también se hace como infusión. Ya. A ver, les pregunto. allá en Quillabamba, ¿venden emolientes en las esquinas, así, con su carretita? No sé, no conozco, pues de repente no es común allá. Ah, sí, profesor. Vende. ¿Se han percatado que en la olla está hirviendo ahí todas las plantitas? Ah, sí. Lavado, linaza, no sé qué más se pone. Cebada y bueno, no sé qué más. Por ejemplo, ese es un ejemplo de Ya decocción. me recordé, profesor, el moco también. Ajá, el mocomoco. El matico o mocomoco. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de decocción. ¿Ya? Recuerden, maceración es en frío. Infusión es en un líquido caliente. Y la decocción es hacer hervir nuestras plantitas. ¿Ya? Hacer hervir nuestras plantitas. Y obviamente, después de haber extraído ese líquido, como estamos viendo, miren, lo hacen hervir, después lo filtran en un colador. Y ese líquido podemos hacerlo secar para tenerlo seco, o el mismo líquido ya nos puede servir para formular alguna cremita, algún crema, jarabe, suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí? Muy bien, entonces continuamos. Percolación es algo que no necesitamos lamentablemente unos equipos, como son la pera de decantación, otra cosa.
Pero solamente, bueno, para explicarles nomás, es una especie de un embudo donde poco a poco va goteando la muestra. ¿Ya? Pero no nos sirve mucho porque también se extrae poco principio activo. Los otros tres métodos que les mencioné nos permite extraer más todavía, más principio activo. Entonces hablaremos de los tipos de disolventes. Como siempre, el más importante es el agua, el más común. Tiene la característica de ser natural y económica, pero no es muy selectiva. Además, fácilmente alterable por la acción de microorganismos. Entonces, como saben, el agua va a extraer principalmente sustancias polares, es decir, sustancias solubles en agua. Por ejemplo, glicósidos. Los glicósidos son azúcares, ¿ya? Glicósidos es otro nombre que le damos a los azúcares. Entonces, en el agua podemos extraer azúcares. También podemos extraer gomas y mucílagos. ¿Qué planta con goma o mucílago conocen, señoritas? ¿Qué planta? La saliva, muy bien. La saliva, la sábila. Linaza, muy bien. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, estos se extraen bien en agua. Saponinas, pectinas, sales de alcaloides, sales minerales, carbohidratos y proteínas. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos extraer algunos de estos componentes de nuestras plantitas, podríamos utilizar agua. Pero ¿qué cosas no disuelve? ¿Qué cosas no podemos extraer? Alcaloides, resinas, grasas, aceites esenciales. Como a un inicio les comentaba en el ejemplo. Hay plantas que se caracterizan por sus aceites esenciales. Entonces, en ellos no podríamos utilizar el agua. El agua va a extraer todo menos el aceite esencial. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se... Muy bien, el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, no podemos extraer todo que sea, bueno, contenido graso o aceitoso. ¿Alguna pregunta con respecto a la extracción con agua? ¿Ninguna? Ya. Entonces, continuemos entonces. El alcohol. El alcohol tiene la ventaja de ser más selectivo, poseer cierta acción antimicrobiana e inactivar enzimas. Es el solvente de elección para muchas de las soluciones extractivas, generalmente en mezclas hidroalcohólicas. ¿Qué quiere decir hidroalcohólico? Hidroalcohólico quiere decir una mezcla de agua y alcohol. Por ejemplo, el alcohol al 70%. ¿Cuánto de agua y cuánto de alcohol tiene? Repito la pregunta. Un alcohol al 70% o de 70 grados. ¿Cuánto de agua y cuánto de alcohol tiene? ¿No se acuerdan, señoritas? Señoritas, ¿estamos ahí? Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto de alcohol, cuánto de agua tiene un alcohol al 70? 70%. Ya les diré, tiene un 70% de alcohol y un 30% de agua. Y un alcohol al 50%. Un 50% de alcohol y un 40% de agua. 50-50, ¿no? Si hablamos de... No, 50. Claro, 50-50. Profesor, ¿podría repetir, por favor, qué ha dicho que contiene? ¿Cuánto contiene el agua de alcohol de 70? Un alcohol de 70 grados, un alcohol o alcohol de 70%, contiene como alcohol 70% y agua 30%.
¿Ya? Por eso que llamamos así alcohol de 70. 70% de alcohol y 30% de agua. Por eso decía, y un alcohol al 50%, ¿cuánto tendrá de agua? 50%. Muy bien, y un alcohol al 96%, 4%. casi nada, ¿no es cierto? Casi nada. Entonces, ¿qué decimos acerca del alcohol? El alcohol, mire, estoy hablando del alcohol al 96%, porque más puro ya no hay. Ojo, alcohol más puro ya no hay alcohol al 100%, no existe. ¿Ya? Entonces el alcohol al 96%. El alcohol tiene la ventaja de ser más selectivo, poseer cierta acción antimicrobiana e inactivar enzimas. Obviamente, ¿no? Si lo usamos para desinfectarnos las manos, también nos sirviera como desinfectante en las formulaciones. Entonces, es el solvente de elección para muchas de las soluciones extractivas, generalmente mezclas hidroalcohólicas. ¿Ya? Cuando hablamos de alcohol solamente es el alcohol al 96. Si hablamos mezclas hidroalcohólicas, puede ser un alcohol al 50, 60, 70, hasta 80. ¿Ya? 80%, etc. Entonces, ¿qué nos permite extraer este alcohol? Nos permite extraer glicósidos. ¿Ya? Son algunos tipos, una clase de azúcares. Miren acá qué interesante. Ya podemos extraer aceites esenciales. Ya podemos extraer aceites esenciales. También resinas, alcaloides, bálsamos. Sin embargo, no puede disolver proteínas, pectinas, gomas y azúcares. Entonces estamos viendo que el agua disolvía gomas y azúcares, lo que el alcohol, con alcohol puro, no lo hace. Entonces, cuando nosotros usamos mezclas hidroalcohólicas, es decir, un poco de agua y un poco de alcohol, nos va a poder disolver prácticamente todos los grupos. Por eso que les digas, el alcohol al 70% es el solvente con mayor poder de extracción de todas las combinaciones. ¿Ya? El alcohol al 70 ayuda a extraer la mayoría de principios activos de las plantitas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Ya, espero que se haya entendido. Bueno, pasaríamos al último ejemplo. Vamos a tener otros disolventes también. ¿Ya? Otros disolventes. Como es el caso del éter. ¿Conocen el éter? Sí. ¿Para qué utilizamos el éter? Más se utiliza, creo, para limpiar cosas, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que utilizan eso para limpiar aparatos electrónicos, más que nada. Ya. Este éter tiene la desventaja de ser muy inflamable, pero sin embargo solubiliza muy bien lo que son aceites, grasas, resinas y aceites esenciales. Sería el lado opuesto del agua. Si con el agua extraemos todas las sustancias hidrosolubles, con el éter extraemos todas las sustancias liposolubles. Entonces, si yo tengo una plantita que tiene mucha grasa y yo quiero exclusivamente esa grasa, voy a utilizar el éter. ¿Qué planta ustedes conocen? ¿Qué planta, fruto o semilla conocen ustedes que tenga alto contenido de grasa o de cera? La palta. La palta. Palta y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, esas plantitas nos podría ser útil la extracción con éter. ¿Saben dónde yo le he visto su extracción? Ustedes conocen, habrán visto la cera de la uva, ese blanquito que hay en la uva morada más que nada. ¿Se han percatado? Ya, bueno. Esa cera de la uva tiene propiedades antioxidantes también. Entonces, por ejemplo, esa cerita se extrae con éter. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
para sustancias muy grasas, muy polares y también para aceites esenciales nos va a ser útil la extracción con éter. Sin embargo, cuando extraigamos con éter, sí o sí tenemos que esperar que se volatilice, que se evapore. ¿Por qué? Porque el éter es tóxico. Y si lo agregamos a una crema o un jarabe, podemos intoxicar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tres principales grupos para extracción de principios activos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, después ya continuamos. Como último, bueno, los extractos hidroalcohólicos. El alcohol parece ser el disolvente más eficaz y por eso este es el tipo de extracto más comúnmente utilizado en perfumería y en la industria farmacéutica. Es un importante recurso para la sublimación de drogas insolubles en agua o que pueden sufrir efectos de hidrólisis, etc. Pues cabe recordar entonces, a modo de recordar, es que el extracto hidroalcohólico es el que más nos ayuda para extraer todos los principios activos, además que también nos va a ayudar a limpiar de contaminantes nuestros extractos, ¿de acuerdo? Bien, señoritas, ¿alguna pregunta con respecto a los solventes, extractos? No. Bien, señorita. Bueno, por favor, no se olviden, el viernes tenemos nuestra evaluación, repasen, vayan repasando. Voy a llamar lista, por favor, atentas a su nombre. Karen. Profesor. ¿Aló? Karen. ¿Me escuchan? Atentas a su nombre, Karen. Sí, te escucho, profe. Karen, ¿qué pasó con Karen? No está, sí, no. Al inicio estaba profesor, se ha salido. Ausente. No tiene... Elizabeth. Presente, profesor. Marilyn. Marilyn. Ya veo, Marilyn, pero no me respondes. Malú. Presente, profesor. Muy bien. Dana. Presente, profesor. Sofía. Presente, profesor. Y Rosemary. Rosemary también se salió. Guardamos asistencia. Listo, señoritas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta más? Antes de dar por finalizada la clase. Profesor, el examen dice va a ser el viernes. Ajá, nuestra última hora. También les he dejado un trabajo, por favor, para que a modo de repaso lo lean, porque de ahí también van a salir las preguntas para el examen. ¿Ya? Le dan una leidita, una repasadita para el viernes a la tarea. Profesor. Listo. Buenas tardes, buenas noches, hasta luego.